Una charla esta tarde a las 18:30 que organiza ASEP Entre Ríos en la Facultad de Educación, en el Auditorio Walsh, titulada Pensar el límite de la libertad de expresión a la comunicación responsable. Una de las oradoras invitadas es la licenciada en Historia, también doctoranda en Ciencias Sociales y diplomada en Discursos de Odio, Estefanía Salazar. ¿Cómo estás? Buen día. Acá Ezequiel Flesler, estoy con Nacho Contra también en Malos Perdedores por Radio Costa. Hola, buenos días. Un gusto y muchas gracias por la invitación. No, a vos por hacerte este ratito para conversar. No sé si alcanzaste a escuchar recién, pero te comento, en una línea estábamos hablando, el tema, por supuesto, el de usted va por otro lado, pero conversa con un colega que había sido demandado por un dirigente político, empresario y dirigente político, porque, bueno, había publicado este colega en un medio la apertura de una causa, era una información muy sencilla. Bueno, lo demandó por injurias, por calumnias, y por supuesto que la justicia le dio la razón a la prensa en esta oportunidad. Nada, sirve, decía, o conversa el tema, pero ¿cómo pensar entonces el límite, que es un poco la charla o el título disparador entre esta libertad de expresión, pero también ser responsable, obvio que apunta a otra cuestión? Entiendo. Sí, por ahí entiendo, no estoy en conocimiento de No, esta no, causa, pero obvio. Por eso por decía, ahí los entiendo. temas conversan y estaban separados nada más que por una pausa, por eso volví a mencionarlo, desde luego. No, entiendo que sí, que tiene un vínculo con la relación que tiene la libertad de expresión y que hace Claro, referencia al título del que hoy vamos a hablar en la charla, claro. y que viene un poco también a colación porque, bueno, al principio, cuando pensamos el título, ¿no? En realidad nosotros, tanto Analía Brezán y yo, que somos quienes nos invitaron a participar y que abordamos todo lo que es los discursos de odio en la calidad democrática, eh, bueno, intentamos pensar cómo poder vincularlo a través de lo que veníamos hablando con integrantes de ASEP, como usted bien decía, que son quienes organizan este encuentro. Y bueno, llegamos a la conclusión de que el título podía eh, Ujú, llamarse Pensar el límite entre la ujú. libertad de expresión y la comunicación responsable, porque bueno, la idea es abordar esta problemática desde diferentes perspectivas y hacer todo lo que es un recorrido para entender qué es lo que pensamos o qué entendemos cuando hablamos de discursos de odio, Ujú. una palabra que por lo general hoy circula en un montón de lugares. La mayoría de las personas hemos escuchado hablar sobre los discursos de odio, Sí. pero por ahí no queda claro bien qué es un discurso de odio, cómo se construyen y por qué también es importante diferenciarlos de una crítica o de un desacuerdo o de una confrontación política, que son parte necesaria de una sociedad democrática. Y lo importante es, bueno, pensar cuándo pasa este límite la libertad de expresión y se transforma en un discurso de odio, eh, entendiendo siempre que un discurso de odio hace referencia a toda comunicación, ya sea oral, escrita, actitudinal o simbólica. ¿Por qué hay que hacer esta referencia? Porque hoy hablamos del mundo también que donde circula o donde más está establecido el debate público, que es en las redes sociales. Mm. Entonces, todo este tipo de comunicación que utiliza un lenguaje peyorativo contra una persona o contra un grupo en función de características que son inherentes, como es la orientación sexual, el origen étnico, la religión, su posición política, el género, y que tiene el objetivo principal, que es legitimar o reproducir dinámicas de exclusión y de violencia contra determinados grupos, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar en que, si bien nosotros vivimos en un sistema que garantiza lo que son los derechos, nuestra Constitución nos da el derecho de la libertad de expresión, pero a la vez hay un límite también. ¿Por qué? ¿Y cómo? Porque Ajá.
No, perdón, Sí, continúa, diga. discúlpame. No, decime. Claro, ¿cómo hacer, eh, cómo poner ese límite en todo caso, o qué instrumentos hay para no impedir, entiendo, pero sí sancionar si corresponde, o amonestar expresiones de odio? Porque me parece que ahí es donde juega la cosa, qué sé yo. Esto que el caso que mencionábamos hoy, los discursos de odio son como más nuevos, y más nuevos, aunque ya tienen también un recorrido y están bien presentes, pero pero sí hay, las leyes tienen, o el sistema tiene antídotos para si hay, no sé, informaciones erróneas, o una información que se comprueba que, además de ser mendaz, se hizo a propósito, digamos, o se publicó a propósito. ¿Cómo puede reprimirse, o cómo puede amonestarse discursos de odio que son, creo, identificables bastante fácilmente en algunos casos? Bien, bueno, la idea un poco es esto, ¿no? Gira en torno a esto la charla, que dónde Ajá, está este límite. ajá, Siempre pensando en esto que decías recién, en que lo principal y lo primordial es que nuestra Constitución nos garantiza la libertad de expresión. Pero cuando hablamos de la democracia, tenemos que hablar que ahí hay un conflicto que es inherente. ¿Por qué? Porque así como tenemos garantías, también vamos a tener responsabilidades. claro. Entonces, ¿dónde está el límite? Lo que intentamos plantear es, bueno, poder abordar esta cuestión, incorporar criterios que nos permiten analizar, como bien vos decías, qué es un discurso de odio, más allá de que podemos tener alguna idea de lo que es y lo que no es, pero no es lo mismo poder teorizarlo, porque ahí vamos a entender qué es un discurso de odio, también pensar que no son una novedad de este siglo XXI, porque existen antecedentes, pero sí lo que va a haber un cambio notorio es que es la forma en la que circulan y la velocidad con la que circulan. Y también, bien como vos decís, pensar de que estamos hablando de garantías que tenemos dentro de una sociedad democrática. Tenemos que pensar que no podemos estar hablando de prohibición, porque no Ah, podemos, ahí estamos pasando el límite de la libertad de expresión, pero sí podemos hablar de que existen un montón de herramientas para que podamos hacer frente a este tipo de discursos, y que no tienen que ver únicamente con la responsabilidad individual, sino que pueden estar vinculadas o pueden estar promovidas desde los diferentes espacios que componen a una sociedad, ya sea desde la elaboración de políticas públicas, desde la educación, sin lugar a dudas que es uno de los pilares fundamentales, porque es donde aprendemos o enseñamos a lo que es la alfabetización mediática, algo tan necesario en este momento para poder entender que no todo lo que creemos que podemos decirlo, pero no porque esté prohibido, sino que cuando se pasa el límite de de creer que quien no piensa igual que yo, tengo derecho a deshumanizarlo, ahí es cuando pasa ese límite, cuando la diferencia política se convierte en la incitación a violencia sobre el otro o a esa necesidad de eliminar al otro. Bueno, ahí ya pasa ese límite, y sin lugar a dudas que la educación va a cumplir un rol fundamental, y mm, de ahí sí va a surgir lo que va a ser esta responsabilidad individual, este tercer lugar que vamos a ocupar cada uno desde nuestro lugar. Y bueno, un poco es eso la idea que bien. proponemos, cómo podemos sostener sí, No, las diferencias y convertir al Nacho te otro en un hacía una enemigo. consulta. Yo voy pensando una pregunta y un poco la vas respondiendo Ok, mientras. ok. Por eso no interrumpía, Sí. pero también es un poco un David contra Goliat cuando, digamos, las redes sociales favorecen muchísimo los discursos de odio y están trabajando de manera ingenieril. O sea, hay ingenieros que elaboran Ujú. algoritmos para que se privilegie, digamos, eso en tanto crecimiento de ese tipo de publicaciones como hasta monetización de ese tipo de publicaciones. Nada, como... Y ahora voy entendiendo, hay algo también de responsabilidad individual y de conciencia ciudadana en algún punto. Sí, es así, es como bien como vos decís, porque está
hay una cuestión que, como bien lo decís, ya trasciende lo que son las redes sociales y tiene que ver con el curso que se ha encontrado de un valor económico, que todo lo que es circulación de un enunciado que es medido no genera la misma interacción que lo que son aquellos, ya sea debates o aquellos enunciados que sí generan una confrontación porque generan circulación, generan muchas más visualizaciones, sin lugar a duda que es una economía de estas nuevas realidades y bien también como vos lo decís, si nosotros lo pensamos hoy en el mundo de lo que son estas megaestructuras, claramente que es un granito de arena, pero tampoco por esa razón hay que pensarlo de esta manera y hay que empezar a hablar hay que proponer este tipo de espacios de debate, porque el debate público hoy se trasladó al mundo de las redes. Claro. Entonces es importante empezar a plantearlo, más allá de que sin lugar a duda es un espacio muy pequeño a la diferencia que hay con este mundo digital nuevo, pero bueno, es importante pensar sobre todo en la educación. Sí, Estefanía, sí, te quería consultar, ¿hay antecedentes en el mundo, entiendo que sí, de algún tipo de control o que estén, bueno, que ya hayan pensado y ejecutado algún tipo de acción antes que en nuestro país? Sí, hay muchos antecedentes. ¿Cuáles y cómo les fue? Y si podés síntesis, ya sería un pedido extremo porque me están apurando. Bueno, no, mira, te doy un ejemplo claro que por ahí creo yo que tiene que ver con esos lugares. Por ejemplo, en Alemania se sancionó una ley que no va en torno, o sea, no trasciende estos límites que estamos hablando de la libertad de expresión en cuanto a los derechos individuales, porque no va en contra del individuo, pero sí pone una sanción a estas empresas que sostengan estos discursos de odio en circulación. Eso me parece una ley que es importante y que garantiza la libertad de expresión, pero que también pone un límite que en realidad, como hablábamos recién, son este tipo de mecanismos o estas herramientas que han encontrado estas grandes empresas para poder generar un circuito económico y bueno, por ejemplo en Alemania tienden a eso, pero hay mucha legislación. Hace unos días nomás, acá en la vecina ciudad de Santa Fe, el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza, perdón, no me salió la palabra, una ordenanza que tiene que ver con los discursos de odio. Claramente que proponen la sanción, que también generó mucho debate porque hablamos de esto, de que entra en colisión con lo que es la libertad de expresión, pero bueno, son iniciativas que por lo menos van intentando poner el tema en debate. También hay a nivel nacional algunas propuestas, también hubo acá en Entre Ríos, digamos, el tema está, pero bueno, tiene también lo que dijeron hoy, es un granito de arena en un espacio muy grande, pero no necesariamente sea innecesario pensarlo como que es algo que no va a servir y que, bueno, hay que empezar a darnos tipo de debate. El debate. Estefanía, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Se puede seguir la discusión o la conversación en rigor hoy a las 18:30 en esta charla abierta en la Facu de Ciencias de la Educación. Abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estefanía Salazar decía, conversaba con nosotros. Esta tarde habrá una charla, Pensar el límite de la libertad de expresión a la comunicación responsable. Es a las 18:30 en la Facu de Ciencias de la Educación, Buenos Aires 389. Organiza ACEP Entre Ríos y la Fundación Konrad Adenauer. Jugar es cosa seria. Hasta las 13.